Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, y esta vez le llevamos noticias no solamente de Colombia, sino un poquito mucho más allá del charco. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en distintos países y continentes, para ampliarnos los principales hechos noticiosos y así generar un criterio mucho más objetivo. Estos son nuestros titulares. 8 regiones para la paz total. Fiscal y su actuar político. Justicia debe estar con la ciudadanía. Cese del fuego bilateral. La JEP recupera 13 cuerpos de desaparecidos. Cementos, Argos y tierras de despojados. Instalada mesa de concertación permanente de los pueblos e indígenas en Cundinamarca. Presidente Petro durante encuentro jurisdicción ordinaria. Cuba y República Dominicana. Integración de los pueblos. Arce en el G77 más China, Brasil 247, peregrinación y monumento al monumento de Salvador Allende en Chile. Peronismo con 67 intendencias, gasto militar con Ucrania. Esto se le ha convertido en un verdadero dolor de cabeza a los mandíbulas largas, pues a los amos allá. Perdió más de 65.000 efectivos en contraofensiva, esto es refiriéndose a Ucrania en la contraofensiva contra Moscú, bueno, ya saben quién es. Así, querida audiencia, que entonces vamos para adelante, pero no sin antes escuchar. Buenos días. Una invitación a que no se nos vayan, porque es el estilo propio de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Un resumen con una voz animada desde nuestros estudios. Cuba debate. Avanza diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Representantes de los países garantes y acompañantes de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN saludaron en un comunicado a las partes que concluyeron su cuarto ciclo de conversaciones. En un ambiente respetuoso y constructivo, se lograron acuerdos que deben acercar los resultados a comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto. Iván Cepeda Castro, senador, cese al fuego entre gobierno y ELN. Según CERAC, niveles de acciones ofensivas atribuidas al ELN y los combates con participación de esa guerrilla estuvieron por debajo del promedio mensual de esas acciones entre agosto de 2022 y julio de 2023, con una reducción del 31% en las acciones ofensivas. Desde diciembre de 2022, no se observaba que el nivel de acciones ofensivas y combates estuvieran por debajo del promedio mensual reciente de ese grupo. Contagio Radio, 8 regiones para contribuir a hacer avanzar la paz total. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha materializado el Mapa de la Paz, con la selección de zonas de tranquilidad que cubren todos los departamentos. Unos meses atrás, se hizo público que el gobierno nacional estaba inmerso en un proyecto para dividir el país en áreas de concordia. En la actualidad, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha materializado este concepto en el Mapa de la Paz. Sandra Ramírez, senadora, Partido Comunes. ¿Qué está haciendo la Fiscalía de Barbosa para garantizar la vida y la seguridad de quienes, a diario, le apostamos a la paz del país? Exigimos que, aunque sea en sus últimos meses como fiscal, deje de lado su campaña política y atienda las graves violaciones de derechos humanos que viven los firmantes de paz en Colombia. Presidente Gustavo Petro retuitó Resistencia en Colombia. Y hay un tercer elemento que me parece fundamental, y es que lo que tenemos que lograr es que la justicia esté al lado de la ciudadanía, que pueda garantizar su derecho y libertad y pueda garantizar su paz. Y aquí hay un tema que hay que poner sobre el tapete. En estos 20 años que arrancan con la discusión de la Ley de Justicia y Paz, en la que participé como ponente, recuerdo que hicimos un proyecto alternativo cuya diferencia era que, frente al proyecto del gobierno, el requisito para adquirir beneficios jurídicos a los paramilitares fuese decir la verdad. Cuarto de hora. El gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC anunciaron la instalación de la mesa de diálogos, donde se decretará el cese al fuego bilateral. En un paso significativo hacia la reconciliación y la paz, las delegaciones de paz del Gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC, que representan a las disidencias de, alias, Iván Mordisco, han anunciado la implementación de un cese al fuego bilateral con la instalación de la mesa de diálogos.
Este importante avance se produjo después de una reunión a puerta cerrada, que se prolongó desde el 31 de agosto hasta el día de hoy. Durante este encuentro, se generó un documento que comprende 11 puntos de acuerdo, que servirán como base antes de la instalación formal de la mesa de diálogos. W Radio, JEP recuperó 13 cuerpos de posibles desaparecidos en cementerio de Carepa, Antioquia. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció la recuperación de 13 cadáveres de posibles víctimas de desaparición forzada, en el marco de su primera intervención forense al cementerio municipal de Carepa, Antioquia, tras decretar medidas cautelares sobre ese camposanto y otro en Mutatá, también en Antioquia. El País, Pedro Baracutao, congresista de Comunes. No vamos a lograr la paz total si no se implementa el Acuerdo de La Habana. El excombatiente de las FARC y delegado del gobierno en los diálogos en el Chocó, considera que aún falta materializar la reforma rural y mejorar las vías para acercarse a la paz en el país. Noticias 1. Comisión de la Verdad escribió 3 capítulos sobre Cementos Argos y sus compras de tierras de despojados. El expresidente Uribe salió hoy a las redes sociales para respaldar la supuesta buena fe de la cementera Argos en la compra de tierra despojada en los Montes de María. El negocio fue objeto de un capítulo de la Comisión de la Verdad, en el que su primer gerente de campaña apareció de protagonista. El exmandatario se refiere a Álvaro Ignacio Echeverría, que gerenció su campaña a la gobernación de Antioquia y organizó a los empresarios que compraron a los desplazados por la SAUC, para que luego estos le vendieran al grupo Argos. Fin de la noticia. Gracias. Ahí tienen. Dinamarca, nos propusimos construir 1.450 obras de desarrollo comunitario, pero hemos superado las expectativas. Ya contamos con 2.260, es decir, 810 obras adicionales. Eso es trabajo en equipo entre el Instituto Departamental de Acción Comunal, IDACO, y los líderes comunales de los 116 municipios cundinamarqueses. ¿Quieres saber qué tipo de proyectos hemos llevado a cabo? Aquí te lo contamos. Hemos construido, mejorado y adecuado parques, andenes y alamedas, escenarios deportivos, placahuellas, alcantarillas, espacios comunales, centros educativos y embellecido fachadas. Cundinamarca, región que progresa. Y continuamos desde la gobernación de Cundinamarca, porque esta semana también fue instalada formalmente la Mesa de Concertación Permanente de los Pueblos e Indígenas. También se abrió este espacio de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el municipio de Caicá, Cundinamarca, y qué mejor que sea nuestra colega desde la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna, que nos lo deje saber. Adelante, Aiza. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Durante la primera sesión de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social instaló formalmente el trabajo con las comunidades indígenas. Durante la reunión adelantada en el Salón Comunal del Resguardo Indígena de Foquentá y Cerca de Piedra de Chía, se abordaron temas como el reglamento interno de la mesa y también la consulta previa, libre e informada del Plan de Gestión Ambiental Rural, y se socializaron los avances de los lineamientos de la política pública indígena departamental, entre otras tareas. En la jornada de trabajo participaron también los gobernadores indígenas de Cestilén, Camilo Augusto Chautá, y de Cota, John Martínez Fonseca. Por otra parte, la Secretaría de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC de Cundinamarca, y el Ministerio del Ramo realizarán en Cajicá la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con el propósito de generar en los jóvenes conciencia sobre la importancia de prevenir riesgos digitales. El ciclo de capacitaciones se realizará entre el 5 y el 9 de septiembre en el Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá, con temáticas diversas y actividades que van desde conversatorios especializados en temas como prevención de riesgos digitales hasta talleres de robótica para adultos. También se tratarán temas de importancia como la introducción a la inteligencia artificial y temas y actividades que fortalecen el enfoque tecnológico en la sabana y en el departamento. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna en la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Y ahora nos vamos
para el lugar donde estuvo el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, Bucaramanga. Allí hizo una dura intervención, dura y muy clara, pues dura en el sentido ya está mejorando su audio porque estaba un poco, ¿cómo se dice? Fregado de la garganta. No podía hablar muy bien hasta hace muy poco, la semana anterior tenía unas debilidades, pero ya está recuperando su voz. Y allí intervino durante el encuentro de la jurisdicción ordinaria y de verdad que vale la pena que escuchemos. Escuchemos pues en boca del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego desde Bucaramanga. Hoy habría que valorar, después de pasadas las décadas, si ese esfuerzo de reforma constitucional ha logrado impregnar en el ámbito del aparato judicial de Colombia una mayor eficacia, si nos hemos acercado más al objetivo de una sociedad con justicia, o si ese objetivo permanece perdido, si se nos escabulle, si como una especie de pompa de jabón no logramos cogerla, si amerita nuevas reformas, si el problema está en el aparato judicial o en la sociedad. En muchos países, cuando el hambre aumenta, por ejemplo, por cualquier razón, tiende la política pública a fortalecer el hospital y no a preguntarse por qué hay más hambre en la sociedad. Podría, bajo esa dinámica, casi que de manera permanente, ampliarse sucesivamente los recursos para tener más y más hospitales, y el problema no se resuelve porque el problema está en la sociedad. El contexto de la sociedad colombiana, indudablemente, hasta el día de hoy, es el de una sociedad con injusticias, una sociedad injusta. Cualquier medidor que utilicemos, el coeficiente Gini de concentración de la riqueza, cualquier otro, nos mostrará una de las sociedades más desiguales socialmente de la Tierra, extraordinariamente desigual, comparada con cualquiera de las regiones del mundo, incluida la región más desigual del mundo, que es esta, Latinoamérica. Aún en la región más desigual del mundo, nosotros somos extraordinariamente más desiguales. Uno podría atribuirle esa desigualdad al capitalismo y fracasa, porque el mundo es capitalista y el capitalismo ha podido construir sociedades relativamente equitativas a través precisamente de lo que se llamó el Pacto Socialdemócrata, que es lograr que trabajadores participen de las ganancias por productividad, que es la manera de crecer natural del capital. Pues esas sociedades fueron construyendo estados de bienestar, derechos, libertades garantizadas, un pacto que aún hoy con muchos problemas se mantiene. Sus coeficientes de equidad social son altos, nosotros no. Y entonces la causa no tiene que ver simplemente con la existencia de un modo de producción capitalista, que en nuestro caso es bastante raquítico, sino con otras causas que habría que esculcar más en el pasado y en la historia de nuestra nación. Bueno, creo que me alargué en mi discusión aquí con ustedes, pero era lo que quería transmitirle como unas ideas que se han construido en el gobierno. Gracias por haberme escuchado. Eran aparte de la intervención del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en el encuentro de jurisdicción ordinaria en la ciudad de Bucaramanga en la semana que recién comienza. Ahora nos vamos un poquito para Latinoamérica. Cuba y República Dominicana abogan por integración de los pueblos. Arce en el G77 más China. Apoyo a diálogos de paz en Colombia. Brasil 247. Peregrinación a monumento de Salvador Allende. Peronismo con 67 intendencias. Gasto militar con Ucrania se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los mandíbulas largas, sus amos allá, los jefes, los supergendarmes.
perdió más de 65.000 efectivos en contraofensiva y otro tanto en equipamiento. Así nos lo deja saber para esta querida audiencia en nuestro resumen muy especial. Oído pues a la caja. Buenos días, Cuba Debate. Cuba y República Dominicana con voluntad de continuar ampliando las relaciones de amistad y cooperación. La ministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, se reunió este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez Gil. Ambas partes apostaron por continuar ampliando y profundizando las relaciones de amistad y cooperación y explorar nuevas esferas de intercambio económico-comercial. Telesur, presidente de Nicaragua, aboga por la integración de los pueblos. El mandatario nicaragüense se refirió a cómo los imperialistas tratan de evitar la integración entre naciones. Telesur, presidente Arce asistirá a cumbre del G77 más China y a Asamblea de ONU. La cumbre del G77 más China, ahí va a estar participando entre el 15 y el 16 de septiembre, y la cumbre de Naciones Unidas, que es también en este mes de septiembre, son los dos viajes internacionales. Telesur, presidente venezolano ratifica apoyo a diálogos de paz en Colombia. El mandatario venezolano calificó esta jornada como bastante provechosa para el proceso por la paz de Colombia. Xinhua, China. Gobierno colombiano y guerrilla del ELN alcanzan nuevos acuerdos en diálogos efectuados en Caracas. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, informaron hoy lunes sobre nuevos acuerdos alcanzados en el cuarto ciclo de diálogos de paz, que culminó en la ciudad venezolana de Caracas, Brasil 247. Lula demarcará nuevas tierras indígenas, anuncia Sonia Guajajara. Este martes, 5, se espera que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, PT, formalice la demarcación de otras dos tierras indígenas, marcando una etapa importante en su agenda medioambiental. Estas acciones forman parte de una serie de anuncios que tendrán lugar en el Día de la Amazonia, con el objetivo de enfatizar la sostenibilidad como un principio fundamental de su gobierno. Cuba Debate, chilenos protagonizan peregrinación hasta monumento a Salvador Allende. Organizaciones políticas y sociales realizaron este lunes una peregrinación hasta el monumento a Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución, con motivo del aniversario 53 de su elección a la presidencia chilena. Telesur, peronismo retiene 6 de 7 intendencias en Mendoza, Argentina. Por el espacio político del peronismo, Sergio Massa, actual ministro de Economía, aspira a suceder al presidente Alberto Fernández. New York Times, Estados Unidos. La corrupción en el gasto militar de Ucrania se convierte en un dolor de cabeza. La destitución del ministro de Defensa pone de relieve el desafío permanente de la corrupción en Ucrania, que ha surgido como un área poco común de crítica al liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky. Prensa latina. Ucrania perdió más de 66.000 efectivos durante contraofensiva. Moscú, 5 de septiembre, Prensa latina. Las fuerzas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva, informó hoy en reunión con altos mandos castrenses el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Fin de las noticias, gracias. Sin embargo, por acá se nos dice que en Argentina pierde el movimiento progresista, los movimientos de izquierda. No, por el contrario, mantener en el peronismo, o el peronismo mantener 6 de las 7 intendencias, hombre, ¿quién está perdiendo? Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. ¡Felicidades!